Hola, buenos días, espero que todos estén muy bien. Yo estoy muy contenta porque, decidí comenzar a hacer algunos videos para hablarle un poco sobre la historia de la moda y sobre algunos precursores que marcaron la evolución de la moda como la conocemos hoy en día. Así que de verdad, pues esto lo estoy haciendo pues con muchísimo gusto y compartiéndoles algo que verdaderamente me apasiona. Así que pues espero que les guste de verdad. Em, Ok, entonces para comenzar decidí hablarles de un diseñador muy importante en lo que es la historia de la moda y que tiene una historia muy interesante, muy interesante. Entonces, él es conocido como el liberador de las mujeres y también se le conoce como el rey de la moda, o sea que tal vez algunos ya sepan de quién estoy hablando. Cuando hablamos de el rey de la moda, generalmente nos estamos refiriendo a Paul Poiret, el francés Paul Poiret. Y para contar su historia nos vamos a remontar a principios del siglo XX. Incluso para la introducción vamos a irnos un poco antes, algunos años antes, para saber qué estaba sucediendo ya antes de que él llegara y cambiara todo lo que estaba pasando. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que saber es que en estos tiempos, la moda estaba toda concentrada en París. O sea que lo que era tendencia en París luego iba y se reflejaba en otras partes del mundo. ¿Ok? Entonces, en ese tiempo, digamos 1880, 1890, el diseñador por excelencia era Charles Frederick Worth. ¿Okay? Él era un inglés, pero que había abierto su casa de moda en París. ¿Okay? Entonces, ¿qué era lo que él hacía? Worth se dedicaba a hacer diseños de esos vestidos majestuosos que estaban basados en el corset. Entonces, ese vestido y ese tipo de vestido se le llama la silueta S. Y generalmente era como si dividiera el cuerpo de la mujer en dos y el corsé venía a comprimir todo lo que era el tronco, el vientre, el busto, la espalda y los hombros de la mujer, y toda la parte de abajo entonces iba cubierta por enormes faldas que mientras más grande era mejor. Y esto era la moda que era apreciada en ese tiempo. Evidentemente era bastante incómodo para las mujeres. El corset siempre ha sido algo bastante incómodo para las mujeres. Entonces, esto era como el contexto cuando entonces Paul Poiret entra en escena, que comienza, digamos que a finales del siglo XIX, ¿ok? Entonces, ya él se estaba dando a conocer por su talento, tanto así que Charles Frederick Worth lo contrata él mismo para que trabajara en la Maison Worth diseñando. Pero ¿qué sucede? Él dice, bueno, ok, feliz, estoy contratado con Worth, pero resulta que cuando él llegó le daban a trabajar los diseños que eran como que menos importantes. Digamos que todos los principales de la casa Worth se dedicaban a diseñar los trajes majestuosos del que les estaba hablando, y las cosas que eran ya menos atractivas para diseñar porque no era realmente, no representaba lo espléndido de ese tiempo, se las daban a Paul Poiret. Pero ¿qué eran estas cosas que se consideraban menos espléndidas? Eran vestidos un poco más sencillos, eran vestidos como de caída más simple, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Y aquí es donde se vuelve interesante que Paul Poiret, trabajando en la Maison Worth y diseñando este tipo de vestidos, se dio cuenta de las reacciones de las clientas, de las reacciones de las mujeres. Paul Poiret siempre fue un diseñador que escuchaba mucho a la mujer y que se inspiraba mucho de la mujer para sus diseños, ¿ok? Entonces, él se comenzó a dar cuenta que las clientes de hecho les gustaba este tipo de cosas, que pagaban dinero por este tipo de diseños, aunque eran muchas veces menospreciados porque no se consideraban como el aire del tiempo, ¿ok? Entonces, todas estas cosas fueron como que formándole su idea de lo que él quería hacer. A ver, Paul Poiret, y lo vamos a ver también en la historia de muchos diseñadores, no fue una persona que nació y sabía de una vez lo que quería hacer. Paul Poiret es una persona, como muchos otros diseñadores, que a través de las experiencias que él vivió en su vida, fue dándose cuenta de cosas y fue poco a poco como que marcándose el destino y marcándose la visión que él tenía hacia la moda. ¿Okay? Esto es muy importante. ¿Okay? Entonces, bueno, luego de 2 años trabajando con Worth, en 1903 él decide abrir su atelier, decide abrir su marca para cambiar completamente el curso de las cosas, ¿ok? Entonces en ese tiempo él también se casó con Denise
Denise, su esposa, ella siempre fue su musa por excelencia. Él se inspiraba mucho de ella, la escuchaba muchísimo. Y de hecho, Denise odiaba el corset, odiaba el corset. Igual como muchas mujeres detestaban el corset y Paul Poiret pues la escuchaba mucho. Entonces juntos prácticamente decidieron, ¿sabes qué? Vamos a hacerle la guerra al corset. Y así fue que comenzó la historia de toda la revolución de Paul Poiret. ¿Okay? En 1903, cuando él abrió su casa de moda, él empezó a trabajar de una manera completamente diferente. Yo me imagino que ustedes han escuchado en diversas ocasiones cuando las personas dicen, sí, que regresó la moda de los 80. Cuando hablamos, por ejemplo, de las hombreras, decimos, si regresan las hombreras a la moda, se dice, ok, está regresando una moda de los años 80. Y alguna gente piensa que esto es algo nuevo, que pasó a partir del año 2000, etcétera, o cosas así, pero no, en realidad este fenómeno sucede desde siempre, y fue el caso de Paul Poiret. Cuando él inició, él sabía que le iba a hacer la guerra al corsé, pero él se inspiró en todo lo que era el estilo y la moda de las civilizaciones griegas, de las civilizaciones romanas. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Como de esas túnicas, ¿recuerdan las túnicas griegas? Las túnicas romanas que casi son como un corte imperio, que digamos que todo lo que era como que la parte de la cintura era como más alto y tal, y sobre todo se caracterizaba por telas que caían, y esto se hacía mucho con la técnica del drapeado. ¿Okay? Entonces este comenzó a hacer su estilo. Entonces las mujeres estaban muy contentas porque él las había liberado del corsé, y por eso es que se le llamaba el liberador de las mujeres, porque en realidad el corsé estaba causando muchos problemas también de salud a las mujeres. Esto se dice que muchas murieron también por este tipo de cosas y malformaciones del cuerpo y tal, que eran causadas por el uso regular del corsé. ¿Okay? Entonces, pues, ¿para qué más decirles que las mujeres estaban súper contentas con esto? Okay. Luego, hay que saber también que él era una persona muy buena en el marketing. Era muy bueno. Él hacía muchas fiestas donde él mostraba sus diseños, donde reunía a la gente más importante y la gente quedaba pues encantada con sus innovaciones y todo esto. Entonces se volvió una persona también súper popular. Otra de las cosas que él se le considera el pionero también es de comenzar a mezclar lo que era el negocio del textil, digamos el diseño de moda, con la producción de los perfumes. ¿Okay? Hoy en día muchas marcas de moda tienen su línea de moda y a la vez lo complementan con la creación de un perfume que venden también su nombre. Él fue el pionero de esto. Él creó su perfume, que lo nombró como su hija menor, perfume Rosin, que era esto, digamos, pues su línea de perfume, y la mezclaba entonces con su línea de ropa. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿para qué más decirles que las mujeres estaban súper contentas? Y luego entonces en 1910 pasó otro fenómeno que lo influenció mucho su estilo, y no solamente a él. Este fenómeno influenció muchas ramas del arte también, como la pintura y muchas otras cosas, que fue el fenómeno del orientalismo, y estuvo marcado en 1910 cuando llegó el ballet ruso a Francia. Entonces él quedó enamorado de este tipo de vestuarios que eran completamente diferentes, y empezó a diseñar cosas nuevas, incluyendo los pantalones que se llaman los pantalones del harem, como pantalones harem, que son estos como que son súper anchos abajo, digamos que pareciera hasta una falda, pero no, son diferentes, las dos extremidades van, el diseño del pantalón es bastante ancho, y arriba de este pantalón entonces se ponían túnicas también. Otra cosa que lo influenció mucho fue el kimono. Él diseñó muchos vestidos que estaban prácticamente basados en el estilo del kimono. ¿Okay? O sea que el estilo oriental lo influenció muchísimo, y también le voy a mostrar pues algunos de sus diseños más icónicos para que vean cómo esta influencia se ve en sus vestidos hoy en día, ¿sí? Entonces, cuando vemos este tipo de pantalones, podemos recordarnos que esa ha sido su influencia en la moda, que las mujeres lo utilizaban mucho en ese tiempo, porque eran, digamos, sus diseños. ¿Okay? Entonces, además de esto, también
ya casi al final, él hizo una invención que también fue como un poquito contradictoria a las cosas que él ya había hecho. Este se le llama la Hobble Skirt. Y la Hobble Skirt es una falda que va, digamos, pues, desde la cintura. Ella baja apretando el cuerpo, bien justa al cuerpo, y abajo verdaderamente como que cierra, ¿ok? O sea que, digamos, si pensamos un poco como en la falda de tipo lápiz, pero yéndose más abajo y que cada vez el pie lo encierra más. Tanto así que él mismo decía, o sea, la gente lo pensaba que era un poco contradictorio a lo que él había hecho de liberar, y él mismo lo decía, esto sí, porque yo liberé a la mujer del corsé, pero luego entonces le até las piernas para que y no puede caminar. Pero bueno, estas faldas igual estuvieron de moda un bastante tiempo. La gente también les gustó, así que también forma parte de su legado. Cuando usamos una falda de tipo lápiz, pensemos un poco en Paul Poiret. ¿Ok? Bueno, entonces todos estos eran los años de gloria que él tuvo, pero lastimosamente su historia no fue gloria y no fue siempre gloria, y ese momento de apogeo que él tuvo duró poco. ¿Y por qué pasó esto? Porque vino la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Cuando vino la Primera Guerra Mundial, Paul Poiret, él se inscribió en la Armada y se fue a la guerra, y a causa de esto él tuvo que cerrar su atelier durante todo ese tiempo, y él se fue, digamos que por un tiempo a la guerra, ¿ok? Y en ese tiempo, ¿qué sucede? En Francia, y digamos que como todos los hombres, básicamente la mayoría de los hombres se fueron a la guerra, entonces la mujer se tuvo que quedar en casa. Y la mujer empezó a hacer muchas más actividades de lo que hacía antes, ¿ok? Entonces necesitaban mucha más libertad. Incluso él ya les había dado cierta libertad, porque con sus diseños del inicio, que eran con caída y todo esto, les permitía hacer muchas más cosas como montar bicicleta, digamos hasta bailar tango, correr, este tipo de cosas. Pero digamos que las mujeres necesitaban trabajar, necesitaban hacer diferentes cosas, y en el fondo de ellas también querían ser más activas, ¿verdad? Entonces las cosas empezaron a cambiar naturalmente en la guerra, ¿ok? Entonces las mujeres querían ya no tanto que los adornos, que tal, que de todas formas la manera sí, que todo tan delicado, querían algo más práctico, querían algo más, digamos, deportivo, ¿ok? Y esta empezó a ser la tendencia contemporánea del momento. Esta tendencia que vino después, ya hablando, pasándonos a los años 20, la máxima exponente, de esta tendencia fue Coco Chanel. Pero esto ya es otra historia, porque ya esto sería para otro video, porque si no, pues nunca acabaríamos este. Pero Coco Chanel empezó con otra tendencia que de verdad arrasó, porque ya era más de la elegancia y de la simplicidad. Con su little black dress, con sus vestiditos negros, con sus perlas, ella definió otra cosa, o sea, cambió la definición de la elegancia de la mujer y también la practicidad de las cosas. Les quitó el poco de adornos que tenían y tal, y cambió completamente el estilo. Entonces todo esto empezó a suceder en el tiempo de la guerra, donde Paul Poiret estaba desligado de la moda. Entonces, pero bueno, Chanel será otro video. Ok, entonces, ¿qué sucede? Que un tiempo después viene Paul Poiret y regresa de la guerra con toda su iniciativa de volver a reabrir su casa de moda. ¿Y qué sucedió? Que se dio cuenta pues que ya a la mujer no le interesaban sus diseños, ya las mujeres estaban buscando otro tipo de cosas, ¿ya? Entonces estaba bastante frustrado, pero él era igual una persona un poco orgullosa, y él no se quiso adaptar a la nueva tendencia y a lo nuevo que querían las mujeres, porque él estaba full con su ideología de sus creaciones. Entonces esto lo llevó a tener que cerrar su casa en los años 20. Él tuvo que cerrar su casa y empezó a tener muchos problemas económicos. Alguna gente lo ayudó, pero verdaderamente pues él pues no tampoco manejaba muy bien la ayuda que le daban. Su hermana lo estaba apoyando bastante, y bueno, se dice que lastimosamente murió olvidado en 1944. Sus últimos años los dedicó a pintar, ¿ok? Pero es un poco triste porque pues dicen que, bueno, murió un poco olvidado, la tendencia cambió y él fue como casi
casi murió con su tendencia, digamos, ¿no? Dice también, esto lo leí, no sé decirles, pues no podemos saber si pasó realmente, pero dice que una vez él se encontró con Chanel y que él le dijo, pero ¿por qué estás así vestida de negro? ¿Por qué todo es negro? Entonces Chanel, que tenía una personalidad también súper fuerte, le dijo, porque yo soy tu funeral, le dijo. Y básicamente esto fue lo que sucedió, ¿sí? Entonces, a ver, por más de que se dice, ok, ya él murió pues olvidado y tal, el legado que él nos dejó es súper importante en todo lo que es la historia de la moda. Él definió el final del corset, ¿okay? Y fue el primero en darle libertad a las mujeres. Así que es un legado impresionante que también hay que valorar mucho. Entonces, esta es la historia de Paul Poiret. Hoy en día sus diseños se conservan, hay algunos que están en museos de Francia, así que es verdaderamente un placer poder ver estos diseños. A lo largo del video también les compartí un par de fotos para que vieran más o menos cómo se veían estos diseños y pues saber hoy en día que él fue el liberador de las mujeres, el rey de la moda, como se dice. Así que pues espero que les haya gustado la historia de Paul Poiret. No olviden dejarme algún comentario si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario sobre el video, si hay algún tema también que les interesa, que siempre han querido saber también pues de la historia de la moda, también para saber en la planificación de los videos que haré en el futuro, sí me interesa mucho saber. Así que pues bueno, muchas gracias por ver y escuchar el video, de verdad que espero que les haya gustado y les deseo que tengan un súper lindo día. Bye bye.